Bien, ya estamos, hermanos. Martes 23 de mayo, este 2023. Ya se nos está acabando este mes también, qué cosa tan tremenda. Pero bueno, bienvenidos. Un martes más que tenemos la oportunidad de reunirnos como miembros de la iglesia, bueno, de la iglesia de Cristo, básicamente. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Milton, regálanos una oración ahí para arrancar, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias. Este momento, Señor, que vamos a empezar, Señor, con este discipulado, Señor, impartido por nuestro hermano pastor, Ever, Señor. Pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, tu amor y tu dirección, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, estén con él y de la manera que tú lo dirijas, Señor, nosotros podamos recibir, Señor, el sano consejo de tu palabra, Señor, que es lo que nos ayuda, Señor, a poder seguir amándote, Señor, y conociéndote, Señor. Y así de esta forma, Señor, poder atesorar en nuestro corazón, Señor, el conocimiento que tú quieres que nosotros recibamos a través del sano consejo, Señor, de tu palabra. Gracias por esta noche, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, conectados todos, a los hermanos que estamos todos conectados. Bendiciones para todos, Señor, tú los bendigas. Y a los que no han podido hoy conectarse también, Señor, que tú también estés con ellos también, Señor. Gracias por nuestra hermana pastora Milena, que está por allá en Colombia, Señor. Que pedimos que la bendigas también, Señor, a sus hijos, pastor también, Señor, y a todos los que vamos a recibir el sano consejo de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Milton. Bueno, vamos hoy a terminar lo que dejamos pendiente hace como 15 días estamos viendo, ¿qué estamos viendo? ¿Se acuerdan? ¿Qué tenemos pendiente de cerrar nosotros? ¿Se acuerdan, no? Los dones Los espirituales. dones espirituales. Eso, vamos a terminar el tema de los dones, pero antes de meternos al material, tratemos de acordarnos entre todos lo que vimos, ¿no? O sea, ¿qué son los dones? O sea, ¿alguien se acuerda qué son los dones espirituales o qué es un don? Habilidades especiales que Dios nos regala Un regalo de Dios. para edificar a su iglesia. Te me adelantaste a la otra pregunta, Flori. Sí, ¿qué son los dones y para qué eran? Sí, sí, o sea, los dones son capacitaciones que Dios nos da. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y bueno, ya Flori lo dijo, el objetivo uno de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. ¿Y en qué se difieren particularmente los dones del fruto del Espíritu? O sea, ¿a quién fortalecen los dones y a quién fortalecen los frutos? Los frutos fortalecen a la persona en sí, ¿verdad? Al que lo está viviendo, y los dones a la iglesia. Y Correcto. una diferencia es que los dones pueden ser imitables, en cambio los frutos no. Y los dones se reciben, como decía Milton, digamos, es como es un regalo del Señor. O sea, uno a veces nace con esas capacidades o a veces las desarrolla, pero el fruto se construye, ¿no? O sea, y para el fruto definitivamente se necesita una relación con el Espíritu Santo de Dios, un caminar con Él, porque si no hay relación, no hay fruto, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan en qué momento un talento, porque hay que diferenciar los talentos naturales con los que uno nace? ¿En qué momento un talento se convierte en un don? ¿Se acuerdan que lo vimos? Cuando se pone al servicio de la iglesia. Cuando se pone al servicio de la iglesia. Estás volando, Floria. Qué barbaridad. Ahora que hablaba yo de esos talentos, yo comentaba el domingo porque acordándome un poquito de la parábola aquella del amo ese que dejó a sus siervos y les repartió unos talentos, ¿se acuerdan? Bueno, en ese caso los talentos eran unidades de medida, ¿no? Un talento tenía un valor, ¿no? Y se acuerda que dice que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y a cada uno le dio conforme a su capacidad, o sea que, pero a todos les dio, o sea, todos tienen capacidad.
A lo mejor algunos tienen más capacidad que otros para desarrollar ciertas cosas, pero todos tenemos habilidades, ¿no? Todas las tenemos. El mismo Pablo decía, cada uno con lo suyo, ¿no? Yo quisiera que todos fueran como yo, pero cada uno con lo suyo. Entonces, ¿se acuerdan que el que le dio uno, al final no lo invirtió porque él dijo, es que yo lo conozco a usted y usted es una persona que le gusta recoger donde no sigue, bueno, una cantidad de cosas que dijo, y entonces a mí me dio miedo, entonces yo más bien lo enterré y aquí se lo devuelvo, ¿no? Entonces, esa persona no invirtió, no multiplicó ese talento porque le dio miedo, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces el miedo es algo que frena a las personas para hacer algo para el Señor. A veces tienen la capacidad de hacerlo, pero por miedo no lo hacen. Yo me acuerdo hace mucho tiempo de una frase que yo escuché que me pareció muy interesante, que decía que el freno debería convertirse para uno en un motor y no en un freno. O sea, eso está bien. Muchas veces el miedo es un freno para uno, pero en vez de convertirse en un freno, debería más bien ser como un motor, ¿no? Que lo impulse a uno a hacer las cosas, a vencer ese miedo, a echar fuera ese miedo. Pero bueno, sí, por ahí anda el tema de los dones. Voy a compartir en la pantalla para que alcancemos a terminar lo que nos falta, ¿no? Ok. Entonces me avisan si la ven, ¿no? Amén. Y amén. Sí, Ok. sí, señor. Esperen para ocultar este cosito. Listo, bueno, entonces vamos a saltarnos algunas cosas que ya vimos. Bueno, ya vimos que, como ustedes muy bien acertadamente lo dijeron, los dones son habilidades especiales que Dios nos regala y le regala a sus hijos, ¿no? O sea, básicamente a los que quiere usar. ¿Para qué? Para bendecirnos unos por otros. Todos tenemos al menos un don, eso lo vimos, y el Espíritu Santo es el que lo reparte a como Él le place, ¿no? A como Él. Entonces, los dones son diferentes de los talentos naturales. Acuerdan que hablamos de la capacidad de tocar algún instrumento, del deporte, cosas de esas. Y a cada uno nos da diferentes dones. Lo que uno tiene que desarrollar es como esa pasión por ponerlos al servicio de los demás, ¿no? ¿Para qué sirven? Bueno, obviamente para edificar a la iglesia. No es un premio a nuestra espiritualidad, básicamente no se trata de eso. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? ¿Cómo debemos usarlos? Obviamente con amor, pues es lo más importante, ¿no? Porque siempre la Biblia dice, si no hay amor, uno puede tener todos los dones que quiera, pero si no los ejercita con amor, pues nada somos, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, entonces estuvimos viendo que habían tres tipos o tres categorías de dones, tres categorías de dones que está aquí. Y vimos un primer grupo que era los dones de manifestación, que está en 1 Corintios 12:7, ¿no? Ahí se hablaba de 9 dones propiamente y los vimos uno por uno, el don de sabiduría, o sea, acuérdate que es esa capacidad que uno tiene de toda la información que ha recopilado, que ha aprendido, poder usarla en su determinado momento, decir lo que uno tiene que decir, callar cuando hay que callar. El callar muchas veces es de sabios también. De hecho, hay un dicho que dice más un sabio cuando calla que un necio cuando habla, ¿no? Entonces, Amén. callar cuando hay que callar, hablar cuando hay que hablar, aconsejar de la mejor manera, o sea, tomar la decisión adecuada, todo eso tiene que ver con ese don de sabiduría que uno adquiere obviamente por medio del conocimiento. Y comenzamos a hacer algunas preguntas para que uno supiera si lo tenía o no. ¿Se acuerdan que habían algunas ligadas a cada uno de los dones? Está el don de la palabra de ciencia o de conocimiento, que es ese, digamos, esa inclinación que tienen muchas personas de investigar, de memorizar alguna información, ese amor que tienen por el estudio. No es que a uno no le guste estudiar, pero hay gente que ama estudiar. A algunos otros, obviamente, les gusta escudriñar, investigar, pero hay gente que es bien apasionada en este tema del investigar, de leer libros, de cosas de esas, ¿no? Entonces, también estuvimos viendo algunas preguntas ligadas a ese don. El don de la fe, que es diferente al fruto de la fe, ¿no? El fruto de la fe que está allá en Gálatas 5:22, que también es un fruto. Pero este don de fe básicamente es como esa capacidad que tiene la gente de confiar ciegamente, ¿no? En este caso en Dios o inclusive en algunas personas, ¿no? Por más difíciles que parezcan las situaciones, siempre uno les ve de una manera optimista, esperanzados, perseverantes, siempre viendo, como le enseñan por ahí a uno, ¿no? Siempre viendo el vaso medio lleno, no viéndolo medio vacío. Entonces, vimos algunas preguntas también como para uno saber si tenía ese don o no. El don de sanidad, que eh, uno tendería a pensar que son personas que por ponerle manos a alguien ya la sanan o porque oran ya la sanan, pero el don de sanidad va mucho más allá de eso, ¿no?
es esa inclinación, esa preocupación que tiene uno por las personas que están enfermas, el visitarlas, orar por ellas, ¿me entiende? O sea, tiene que ver mucho eso y me acuerdo que Fernando ponía el ejemplo de algún médico, un médico que académicamente se hubiera instruido en la medicina y que después, obviamente entregando su profesión al servicio del Señor, se fuera por allá en alguna misión y utilizara sus capacidades medicinales para también llevar sanidad. Entonces, podría calzar aquí porque obviamente tiene una profunda compasión por las personas que están enfermas, siempre y cuando obviamente se entienda que el que sana es el Señor, ¿no? Y Dios puede operar a través de los médicos, definitivamente a través de las medicinas, pero siempre en el tema de los dones, entender que es el Señor el que obra, ¿no? Uno simplemente es un canal que Dios usa para ejercitarlos propiamente, ¿no? El don de hacer milagros, pues ya lo vimos que un milagro, pues es una obra sobrenatural que viene de Dios para el bien de la gente. Nosotros sí teníamos, hablamos y hicimos la pregunta si creían que nosotros podíamos hacer milagros o no. Algunos decían que nosotros que sí. Pero el solo hecho, el milagro más grande que existe es el milagro de levantar un muerto, ¿no? De revivir un muerto y cuando usted lleva a alguien al arrepentimiento, pues usted está pasando a esa persona de muerte a vida, entonces eso es un milagro, de hecho es el milagro más grande que hay, cuando usted por medio de un consejo, por medio de una orientación bíblica, haces que una persona abra los ojos y alumbre el entendimiento, usted le está dando vista a un ciego. Entonces, cosas de esas, ¿no? O sea, hay que interpretarlas de una manera no tan literal. Entonces, bueno, hay algunas preguntas también ahí ligadas. El don de profecía, básicamente, es esa capacidad que tenemos nosotros de anunciar la voluntad del Señor que está expresa por medio de su palabra. Y ahora más adelante vamos a ver también, porque este don de profecía también aparece en el grupo de los dones que ya no son de estos de manifestación, sino en los dones, obviamente, de ministeriales que vamos a ver ahora. Pero ahorita también le caemos a eso. Pero el don de profecía tiene que ver propiamente con el predicar la palabra del Señor, esa capacidad que tiene uno de llevar el evangelio, ¿no? Discernimiento de espíritus también lo vimos, la capacidad que puede tener una persona de entender si lo que rodea algo en particular es de Dios o no es de Dios. No tiene nada que ver con lo que enseñan algunas iglesias de que una persona tiene el don de discernimiento de espíritu y puede saber si una persona tiene un espíritu de pereza, un espíritu de gula, un espíritu de bochinche, una cantidad de cosas que enseñan que eso no tiene nada que ver, ¿no? Es simplemente esa sensibilidad que uno puede tener para saber si algo es de Dios o no es de Dios. O sea, por ahí va el tema del don. Bueno, la diversidad de lenguas, que es uno de los más imitados. Todos son imitables, pero por esa corriente que se ha venido a instalar propiamente de que el hablar en lenguas era una señal inequívoca de que había presencia del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando la gente no hablaba, pues entonces se ponían a imitarlas porque uno no podía quedarse así. De hecho, si ustedes ven la mayoría de predicadores y de esas personas que cuando están predicando y cambian la voz y todo eso, entonces comienzan a hablar en lenguas porque definitivamente eso les da cierto caché, ¿no? O sea, cierto pero si nos vamos y lo añadimos con el que sigue, que es el de la interpretación de lenguas, entienda que los dos van ligados, ¿no? De hecho, Pablo lo dijo, está bien, si van a hablar en lenguas, que hablen no más de tres, pero eso sí, que haya un intérprete, y si no hay intérprete, entonces mejor calle la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que si no hay intérprete no sirve de nada eso? Y es mejor que la iglesia calle. ¿Por qué creen ustedes? Porque nadie va a entender, no va a servir Porque para los dones son edificar. para Sí, no se cumpliría el esa. propósito de los dones, ¿no? Que es que la iglesia se edifique. De hecho, Pablo mismo lo dice que el que habla en lenguas, dándole el beneficio de la duda que efectivamente así sea, así mismo se edifica y habla con Dios. Pero la iglesia, ¿de qué le sirve? De nada, ¿no? Entonces, por eso él decía, mejor dejen eso de las lenguas y profeticen, o sea, prediquen el evangelio, porque eso sí edifica a la iglesia definitivamente. Ok, bueno, y de la interpretación, como les decía, va muy ligado a ese, que es la habilidad de interpretarlas, ¿no? Propiamente, ¿no? Entonces, todo eso se les llaman dones de manifestación, o sea, por lo menos así se les conoce, y básicamente esas son las definiciones. Entonces, vamos a seguir hoy con este otro grupo que está aquí, que son los dones ministeriales. O sea, ya ustedes los han leído, me imagino que está en Efesios 4:11. Algunos de ustedes que quieran leer Efesios 4:11, que está ahí en pantalla.
Yo, pastor. Adelante, sí. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, mensajeros especiales, otros profetas, predicadores del evangelio, misioneros, itinerantes, a otros evangelistas, a otros pastores, los que pastorean su rebaño y maestros. Ok, bueno, entonces aquí ya nos menciona 5, ¿no? 5 dones se llaman ministeriales porque están ligados a lo que conocemos como ministerios, ¿no? De hecho, estos dones que nosotros acabamos de ver aquí, apóstoles, profetas, pastores, maestros, no son títulos como tal, que es lo que hoy en día han querido hacerlo ver, que la gente se autoproclama, inclusive se inscriben a una escuela de profetas para tener un título de profeta. Estos no son títulos, sino que son funciones, ¿no? Funciones. Si ustedes ven, un apóstol es un mensajero, es un enviado. Un profeta es un predicador, un evangelista obviamente es un evangelizador, o sea, que lleva las buenas nuevas, un pastor es el pastorear, un maestro, enseñar. Entonces son funciones, más no son títulos, ¿no? Porque de nada sirve que alguien se autoproclame o le digan profeta si no ejerce aquello que lo que debería ser un profeta, obviamente entendiendo el sentido de la profecía en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando dice, asimismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros, mire que habla de unos y a algunos y otros, ¿no? Está hablando en sentido general de la humanidad, no está hablando, aunque aquí habla de pastores y no dice pastoras, aquí dice maestros y no dice maestras, apóstoles y no dice, bueno, ¿cómo dice la femenina apóstol? Pero entonces está hablando de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, a veces la gente se pega de eso, es decir, ¿sí ven? Ahí no dice pastoras, pero es que está hablando en términos generales, ¿no? Hay muchos pasajes de la Biblia a veces hablan del hombre, pero sabemos que está hablando de la humanidad como tal. Entonces ambos sexos están habilitados para ministrar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito sobre estos 5 dones en particular, entendiendo que el apóstol, ya lo vimos, el apóstol es una persona enviada, ¿no? Es una persona cuyo llamado principal está muy, digamos, encaminado a establecer y fortalecer las iglesias, a levantar obras, a abrir camino, a abrir brecha, ¿no? Tal, que fue exactamente, por ejemplo, lo que hizo Pablo, ¿no? Pablo, a donde iba, levantaba una iglesia, tenía una capacidad increíble de levantar iglesias, ese llamado, esa pasión de ir a abrir camino, de ir a donde no había ido nadie. Entonces, en el caso de Pablo, aplica exactamente lo que es la función de un apóstol, y no solamente a él, a otras personas como Bernabé, allá en el libro de Hechos, que se menciona cómo él también emprendió viajes para levantar a Apolos, Sóstenes, Andrónico, Junior, James. A veces uno dice los apóstoles y uno cree que son nada más los que uno conoce, ¿no? Todas estas personas, Silas, Timoteo, todas esas personas ejercían labores de apóstol, ¿no? O sea, iban, abrían obras, llevaban, abrían camino como tal, ¿no? Eran individuos que estaban dotados, digamos, y con esa capacidad de poder moverse de un lugar a otro y de comenzar y establecer iglesias locales, ¿no? Que obviamente por eso es que la importancia del libro de Hechos, porque el libro de Hechos menciona exactamente cómo fue que se levantó la iglesia primitiva, los viajes misioneros, levantar una iglesia, la otra, todas las, digamos, los problemas que tuvieron todas estas personas cuando levantaban un ministerio, una obra, ¿no? Obviamente, esto del apostolado también incluye esa capacidad de poder ministrar de una manera transcultural. ¿Ustedes saben qué es algo transcultural? Pasa de una cultura a otra. Sí, que se puede uno mover en diferentes culturas, ¿no? O sea, no es que uno diga, es que yo solamente con los judíos, ¿no? No. Y de hecho Pablo por eso fue llamado a los gentiles. En estos días vi eso. ¿Ustedes saben cómo le decían los judíos cómo le llamaban los judíos a la gentuza? ¿Ustedes saben qué es una gentuza? O sea, cuando uno dice, uy, esa gentuza, Gentiles. Gentiles. gentiles, o sea, los judíos a la gentuza le decían gentiles, ¿no? Se imaginen. Entonces, por eso cuando uno le digan, ay, usted es tan gentil, entonces, uy, Hasta no. perros también, ¿verdad, pastor? Entonces, por eso es que sí. Entonces, Pablo, obviamente, él tenía esa capacidad transcultural y él decía, yo me hago judío para llegarle no, me hago griego para llegar a los griegos, así. No se trata esto y no hay que interpretarlo de que uno
para poder rescatar a un drogadicto de la droga, uno tenga que volverse drogadicto, ¿no? O sea, no quiere decir eso tampoco, ¿no? Pero bueno, eran personas que tenían esa capacidad de poder ministrar de una manera transcultural. Y los apóstoles, obviamente, como iban a abrir camino a donde no había nada, pues en torno a ellos se desarrollaban casi que todos los ministerios como tal, ¿no? Eran evangelistas porque llevaban la palabra, tenían que enseñar, obviamente, para poder levantar la iglesia, tenían que tener ese don de liderazgo también para dirigir el levantamiento de una obra. Eran personas llenas de fe porque precisamente se desplazaban a lugares donde no había nada, entonces solo entendiendo que aquel que iba con ellos era más que suficiente, eran exhortadores, bueno, eran de todo un poco estas personas, los apóstoles, porque era una misión bastante importante de ir a abrir camino, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si uno tiene el don del apostolado? Bueno, aquí hay algunas preguntas que uno se podría hacer, ¿no? ¿Puede efectivamente ministrar transculturalmente? O sea, ¿qué tanto cada uno de nosotros, si es que quisiéramos hacernos el TEDx para nosotros, puede uno, digamos, interrelacionarse con diferentes personas de diferentes culturas? Es muy importante, mira que a mí sí me parece importantísimo eso, yendo un poquito más allá de todo lo que tiene que ver con la iglesia como tal, el que uno maneje todos los temas, ¿no? Por lo menos a mí me gusta leer un poquito las noticias, estar enterado. Que yo me acuerdo que a veces cuando nosotros viajamos a Cartago y agarrábamos Uber todos los domingos hasta Lumaca, casi siempre los Uber y los DDS eran, no sé por qué, siempre nos tocaban como choferes venezolanos, ¿no? Entonces venezolano y comenzaba uno a hablar de Maduro y de Chávez y del socialismo, entonces tener uno tema para conversar, ¿me entiendes? Porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una empresa, íbamos a almorzar todos y en el almuerzo comenzaban a hablar de carros. Y yo cero carros, ¿ah? O sea, no podía participar para nada en eso. Entonces es como muy incómodo cuando hay un tema de conversación y uno no lo maneja, ¿no? Entonces, qué bueno, qué importante es que uno eh, trascienda, digámoslo, independiente de la conversación que se está planteando y que uno maneje el tema, ¿no? Entonces, transculturalmente, poder uno, usted se encuentra con alguien de algún país que por lo menos usted sepa que si ese país queda en Europa o no queda en Europa, algo de la cultura, o sea que es importante por lo menos tener esa capacidad de desenvolverse de una manera transcultural. Es llamado y capacitado para plantar una iglesia. No todo el mundo tiene esta capacidad, ¿no? De ser perseverante, arrancar, o sea, cuando uno está empezando un grupo nuevo, cuando uno está, esa gana, esa pasión de arrancar algo y uno saber que no es fácil y que hay que perseverar, que hay que insistir, que la gente no llega, que llega uno, que llegan dos, que llegan tres, así, o sea, ¿me entiende? Entonces, no claudicar, o sea, eso es parte de tener algo del don del apostolado, ¿no? De saber que esa capacidad de plantar una iglesia o una obra en particular, pues requiere de esa fe que hablábamos ahora, requiere de esa perseverancia, de esa seguridad, esa certeza de que si es para el Señor, pues Él tomará el control, ¿no? ¿Puede iniciar una iglesia de la nada? Bueno, es algo que hay que preguntarse también. ¿Es usted un emprendedor? O sea, los apóstoles definitivamente tienen que ser emprendedores, todo lo que caracteriza a una persona que emprende, ¿no? Que no le da miedo, no le da temor, que lo mismo que hemos estado hablando, ¿no? Dios le ha dado liderazgo e influencia sobre varias iglesias como un líder del movimiento, bueno, es ya un poquito más elevado. ¿Puede usted ser pionero de un ministerio donde otros han fracasado? Bueno, a veces hay gente que ve que un ministerio no levanta y no se le mide, ¿no? Porque precisamente no. Pero hay gente que dice, no, hombre, yo me le mido, yo levanto eso. Entonces, todo eso tiene que ver con el apostolado, ¿no? Entonces, si ven, es mucho más de lo que la gente hoy en día se hace llamar apóstol, ¿no? Y el apóstol tal, y el apóstol tal. Por lo general, los apóstoles, lo menos que le interesa a los verdaderos apóstoles, con todas estas características que estamos viendo, es que les llamen apóstol, ¿no? Por eso ustedes ven que la mayoría de apóstoles de la Biblia, ¿cómo se presentaban ellos? Como siervos. Siervo de Jesucristo. Siervos de Jesucristo, esclavos de Jesucristo, pero rara vez apóstol ni nada de eso, ¿no? O sea, ellos realmente el apóstol lo menos que le interesa es eso, porque lo que le interesa es la labor, la función como tal. Bueno, obviamente también está el otro ministerio que es el del profeta, que entendiendo que nada que ver, ya eso lo hemos hablado muchas veces, que no tiene nada que ver con los profetas del Antiguo Testamento y nada más como para que lo aseguremos.
¿Por qué ya nosotros no necesitamos profetas como los del Antiguo Testamento? Nada más para que lo tengamos claro, ¿no? Por Jesús, por haber venido en el mundo. Bueno, como diría No, por ahí un amigo nuestro, eso es cierto, pero no es exacto. pero no es preciso, Porque ya todo está Porque escrito. tenemos la palabra del Señor. porque tenemos la palabra del Señor. ¿Y la palabra del Señor qué es? Sí, esa profecía. Es la La palabra palabra. profética más segura. Exacto. Entonces, acuérdense nada más, cuando ustedes les pregunten eso y les digan, ¿y por qué ya ahorita en el Nuevo Testamento no necesitan profetas como los de antes? Dice, bueno, es que antes no existía la palabra, no estaba, entonces Dios usaba personas para hacer, para revelarnos cosas, ¿no? Las revelaciones de Dios llegaban por medio de personas, profetas, que eran la boca de Dios, ¿no? Entonces era necesario, básicamente. Pero ahora que está la palabra escrita, que es la palabra profética más segura, ya todo está revelado en la palabra, entonces no necesitamos que nadie nos traiga. Por eso cuando alguien le llega con nuevas revelaciones, por eso de los mormones, eso no es bíblico para nada, porque que no, que es que se le apareció el Señor a Smith y el ángel Morón y todo ese asunto, y para darles un nuevo evangelio, eso nada que ver con la palabra, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con nuevas revelaciones, eso nada que ver, ya todo está revelado en la palabra. Entonces, ¿quién es el que tiene el don de profeta? Bueno, aquel que pronuncia el mensaje de Dios que ya está escrito en la palabra, que ya está revelado en la palabra. Bueno, después están los evangelistas. Obviamente un evangelista es aquel que es llamado a predicar el evangelio. Todo tiene que ver con la palabra porque la palabra nunca se puede ligar de ningún ministerio a ningún don, ¿no? Porque en el momento en que se desligue la palabra, que es como desligar a Dios mismo de lo que uno llama un don, eso deja de ser un don y se convertirá en algún talento natural o alguna capacidad que alguien tenga de hacer algo, ¿no? Entonces, el evangelista llamado a predicar el evangelio, muy ligado a la ya, acuérdate que la característica que tienen los evangelistas pues básicamente es como, en el caso, por eso les decía que los apóstoles tienen mucho evangelista. Pablo, por ejemplo, sigamos hablando de Pablo, Pablo era un apóstol, pero también era evangelista, porque él iba, no solamente iba a levantar la iglesia, sino que también llevaba el evangelio, predicaba, se ganaba una que otra pedreada ahí, pero es esa persona llamada a predicar el evangelio, ¿no? Por lo general, no necesariamente, aunque los evangelistas también los están en las iglesias, pero los evangelistas se mueven más en las calles, ¿no? En los barrios, yendo a buscar a la gente allá, ¿no? Por eso es que los ministerios se complementan, ¿no? El evangelista va a la calle, predica el evangelio, recluta gente, digámoslo así, y los remite a la iglesia donde debería esperarlos un pastor que los recibe y si arrancan un discipulado, por lo general hay un maestro de la palabra. Bueno, es todo un complemento, ¿no? Por eso es que habla de que somos un mismo cuerpo con diferentes miembros, ¿no? Entonces el evangelista tiene esa capacidad y esa audacia de comunicar el evangelio de Cristo generalmente a la gente que no es cristiana, ¿no? Para que ellas puedan llegar a ser salvo, porque uno que va a evangelizar a la gente que ya es cristiana, ¿no? O sea, bueno, a la gente que ya es cristiana no se le evangeliza, a la gente que ya es cristiana, ¿qué se le hace? Se le exhorta. No, Se disipula. se disipula. Ok. O sea, a la gente que no es cristiana se le evangeliza, ¿no? Es decir, se le lleva el evangelio, pero cuando la gente ya decide entregarle su vida a Cristo, es decir, ya escuchó el evangelio y ya comienzan a congregarse, ya no hay que evangelizarlos. Ahora lo que hay que es que disipularlos, Discipular. ¿no? ¿Y disipularlos para qué? Para defensa del evangelio. Puede ser, pero generalmente, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, uno diría, ¿para qué nos estamos discipulando? Para crecer, pastor. Para crecer, pero digamos, sí, en medio de ese crecimiento, ¿qué es Para lo que uno anhelaría? que se hicieran discípulos y trajeran Hacer otros más discípulos a la discípulos. iglesia. Para discipular. O sea, la idea es que cada uno de nosotros que estamos aquí está en capacidad de discipular, ¿no? O sea, cualquiera, por ejemplo, cualquiera de los que estamos aquí algún día dice, vieras que es que hay un grupito y dice que por qué no nos reunimos a compartir cualquiera estamos en capacidad de discipular, ¿no? Porque hemos sido discipulados. Ahora, no sabemos todo, pero de lo que hemos aprendido, definitivamente podemos enseñarlo. O sea, por eso decía Pablo a Timoteo, le decía, enseña lo que has aprendido. Eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido, porque no va a ir a discipular, obviamente, si ha aprendido de alguien
una falsa doctrina como tal. Entonces, ese es el evangelista, básicamente tiene es mucha compasión, mucha inclinación hacia la gente que está fuera del reino de Cristo. Son esas personas que tienen esa capacidad de sentarse con la gente que no es cristiana, de entender sus dudas, tener esa paciencia, darles una respuesta, buscarlos como tal, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene ese don. Aquí hay algunas preguntas para ver si uno tiene ese don. Dice, ¿te gusta estar con los no cristianos y compartir el evangelio? Ojo, y compartir el evangelio, ¿no? Porque no puedes decir, ah, sí, pastor, a mí me gusta estar con los no cristianos. Pero la idea es compartir el evangelio, ¿no? Por eso es que a veces hay gente que dice, ah, es que yo prefiero evangelizar a un nightclub. Yo no creo que uno pueda con ese bullicio evangelizar a nadie ahí, ni mucho menos estar ahí, ¿no? Entonces, uno no debe hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿no? ¿Eres capaz de comunicar el mensaje de la palabra de Dios eficazmente a los no cristianos en un idioma que puedan entender? Eso es bien importante para ser un evangelista. Acuerde que el evangelista generalmente va a hablar a quienes, a los que no saben nada, ¿no? Los que no conocen nada. Entonces uno no podría llevar un mensaje de la palabra de Dios, bueno, sí podría, pero no debería. Llevar un mensaje de la palabra de Dios a gente que no sabe nada y ir a hablarles con un lenguaje, pero súper elevado y súper teológico y escatológico, ¿me entienden? La capacidad, el Señor, ¿por qué el Señor, podemos decir que, bueno, obviamente nuestro Señor Jesucristo era todos estos ministerios y mucho más? ¿En qué parte el Señor Jesucristo, dentro de su ministerio evangelista que tenía, porque él llevaba las buenas nuevas, acuérdate que el Espíritu me ha ungido ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas, ¿no? El buen año del Señor, que decía él. ¿En qué parte, por ejemplo, el Señor utilizaba todo su despliegue evangelista ligado a esto que estamos hablando de tener esa capacidad de hablar en un lenguaje que la gente entendiera? ¿Cómo el Señor lo usaba? ¿Qué estrategia usaba él? Las parábolas. Las Las parábolas. parábolas. Las parábolas es algo bien sencillo, ¿no? Probablemente era, y no solamente nuestro Señor, también Natán lo usó, ¿se acuerda cuando fue con David? A decirle, bueno, yo tengo que ir a decirle a David, pero David es el rey, o sea, decirle que él hizo algo que está mal, siendo que él es el rey cuando él podría disponer de todo y todo ese asunto. Pero entonces fue y le contó su historia bien bonita y todo ese asunto, y inmediatamente David entendió. Yo a veces cuando veo la película de Jesús de Nazaret y veo la partecita esa del hijo pródigo, que Jesús está en la casa, ustedes han visto la película, ¿no? Que Jesús está en la casa de Mateo, ¿se acuerdan? Y que Pedro está en la puerta porque él no entraría a esa casa nunca, porque ellos no la iban. Comienza él a contar la historia del hijo pródigo, y entonces ese acercamiento de Pedro, bueno, si no han visto la película, busquen por lo menos ese pedacito, el hijo pródigo Jesús de Nazaret. Ese encuentro de Pedro con Mateo, wow, eso es genial. Entonces, esa capacidad de hacer que la gente entienda con un lenguaje sencillo, un lenguaje claro, y al final por eso él decía que tenga oído para oír que oiga, ya si no lo oyen así, ya más no se puede, ¿no? Entonces, ¿te gusta estar con no cristianos y compartir el evangelio? ¿Eres capaz de comunicar el mensaje de la palabra de Dios eficazmente a los no cristianos en un idioma que puedan entender? ¿La conversión de una persona te trae alegría profunda? Bueno, yo creo que a todos. ¿Se siente frustrado cuando no comparten su fe por un tiempo? ¿Te gusta enseñar a otros cómo compartir su fe? ¿Te resulta fácil dirigir una conversación hacia el tema de Jesucristo? Todas esas cositas, estas son algunas preguntas, ¿no? Pero ahora usted dirá, pastor, no califiqué ni una, entonces no tengo el don de evangelista. No, hay muchas más, pero básicamente tiene que ver con esa capacidad de que cada uno tenga, primero, esa inclinación de ir a hablarle a la gente que no es cristiana. Eso caracteriza a los evangelistas. Bueno, está el pastor, aquel que alimenta y pastorea a los cristianos, a las ovejas. Dice que en cierto sentido pastorear es la labor reservada para aquellas personas que cumplen criterios bíblicos. Vamos a leer un momentito esos criterios bíblicos que están ahí en 1 Timoteo 3:1. 1 Timoteo 3:1 al 7 dice, voy a leerle lo que dice ahí, que dice requisitos para los obispos. Acuérdense que en esa época a los pastores les decían obispos. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Todos saben que es irreprensible, ¿no? No tenga que avergonzarse. Que no tenga nada que avergonzarse, dicho en un lenguaje popular, que no tenga rabo de paja, ¿no? Ok, pero así no dice la Biblia. Dice que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Cuando habla de marido de una sola, aquí es importante ver esos requisitos para un obispo o un pastor, porque, digamos, a veces utilizan estos pasajes para decir,
si ve, dice que tiene que ser marido de una sola mujer, y entonces ahorita hay muchos pastores que se han divorciado y se han vuelto a casar, entonces no cumplen con esto porque no han sido maridos de una sola mujer. ¿Ustedes qué piensan de eso? Que no todos los matrimonios son de Dios, pastor. Puede ser que la persona en su primer matrimonio no era un matrimonio de Dios, se divorció y ahora se volvió a casar en un matrimonio que sí es de Dios. Pero aún así, eso no quita que haya tenido dos mujeres, ¿no? Ujú. ¿Puedo opinar? Dígalo, Pau. Bueno, es que yo le había consultado al pastor sobre ese versículo porque se estaba interpretando así, como que era una sola mujer en su vida, pero se refiere a que una sola mujer en el momento, o sea, con fidelidad. ¿Sí me entendiste, no? Bueno, sí, por ejemplo, cuando está ahí, dice ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, porque está hablando, es necesario que el obispo sea, en ese momento, que sea, no que haya sido o que vaya a ser en el futuro, no, que sea en ese momento irreprensible, que no tenga nada de que avergonzarse. Marido de una mujer, por ejemplo, puede pasar lo que dice Gemita, una persona se casó en el pasado y se divorció porque no era el matrimonio de Dios, se divorció, pero ahorita se volvió a casar con una siervita y resulta que está ejerciendo su pastorado, pero ahorita, en el momento que está ejerciendo su pastorado, es marido de una sola mujer. O sea, un pastor ahorita que tenga mujer y amante, por ejemplo, no es marido de una sola mujer, entonces no califica, ¿me entiende? Que por eso es que eso no califica ahí. Entonces tiene que ser marido de una mujer, pero eso no es una mala interpretación decir que en su vida haya tenido una sola mujer, pues entonces ¿quién calificaría, digámoslo así? O sea, uno ha tenido sus novias, uno ha tenido sus relaciones, ¿me entiende? ¿Quieres decir algo, Pastor, en ese Marquitos? tiempo había la poligamia. En ese tiempo se aceptaba, digamos, la poligamia, también por eso era que hacía mucho énfasis Pablo ahí, porque habían grupos ahí que todavía la ejercían, otros que sí, otros que no, pero entonces por eso él deja muy claro los criterios para un obispo, ¿no? Pero Y marido los de una romanos. mujer es que en el momento en que está ejerciendo el obispado, sea marido de una sola mujer, ¿no? O sea, no se admitía la poligamia ni Y obviamente los, el los adulterio como tal. inspiraron. Entonces, marido de una sola mujer, obviamente sobrio. Sobrio es lo contrario a ebrio, ¿no? O sea, y cuando habla de sobrio, uno diría, que no tome. Sí, está bien, pero el ser sobrio es mucho más que no tomar, ¿no? Yo conozco mucha gente que no toma, pero actúan como ebrios, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la sobriedad tiene que ver con el ser diligente, sensato, cauto, ¿me entiendes? Entonces ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, mira todas las características, ¿no? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino que tiene que ser amable, apacible, no avaro, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, puesto que, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? La vez pasada que estábamos viendo con Pablo también eso, temas como ese que salen de que gobierne en su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Obviamente que tenga a sus hijos en sujeción, siempre y cuando los hijos vivan con uno, ¿ah? Porque ya si los hijos ya, por ejemplo, si uno es pastor, yo les contaba alguna vez una historia de un pastor que hubo en Medellín, Colombia, y la estaba escuchando por ahí, que él hizo tanto, o sea, se le reconocía tanta labor por la comunidad, por todo eso, pero imaginen que los hijos de él eran los dos sicarios más famosos de Pablo Escobar, ¿no? Y eran hijos del pastor. Entonces, eso no le quita a él, digamos, su capacidad de ser pastor y de pastorear. ¿Por qué? Porque sus hijos ya están grandes, sus hijos ya toman sus decisiones, entonces él no podría. Hay muchos ejemplos en la palabra de sacerdotes, de siervos de Dios, que los hijos eran un desastre, ¿no? Y son reconocidos, por ejemplo, como Samuel. Los hijos de Samuel eran fatales, ¿no? Pero Samuel ha sido siempre reconocido como un buen sacerdote. Entonces, entonces cuando dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su decisión, siempre y cuando los hijos obviamente estén bajo el mando de uno, ¿no? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo quedará la iglesia de Dios? Que no sea un neófito. ¿Se acuerdan lo que es un neófito? Alguien nuevo en la fe. Recién sembrado, quiere decir un neófito, o sea que apenas está empezando. ¿A dónde voy? No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Es decir,
o sea, que la gente de afuera pues tenga un buen concepto de él como tal, ¿no? También había, creo que mencionaba ya algo de Tito, así, Tito 1 del 5 al 9. Tito 1 del 5 al 9 dice, por esta cosa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieres ancianos en cada ciudad, así como te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que los esposos sean irreprensibles como administradores no son... Bueno, es casi la misma lista, ¿no? Pero bueno, por ahí va más o menos una lista que queríamos leerla un poquito para darlo aquí. Pero bueno, el caso del tema del pastoreo, el pastor, pues digamos que es esa persona que se encarga propiamente de alimentar, de pastorear a los cristianos. Hay muchas iglesias donde el pastor, pues obviamente tiene que ser evangelista, tiene que ser, bueno, no en todas las iglesias están totalmente diferenciados los 5 ministerios porque son iglesias pequeñas, ¿no? Entonces, pues todos somos de todo, ¿no? Entonces, bueno, el don de pastorear comúnmente se conoce. Generalmente el pastor debe ser consejero bíblico también, ¿me entienden? Entonces, algunas iglesias tienen su grupo de consejería como tal, gente que se especializa en eso, pero bueno, como les decía, cuando las iglesias son pequeñas, los pastores, los evangelistas, los profetas, en el sentido de predicar la palabra, pues casi que son un mismo grupo, ¿no? Ok, la persona que tiene un don de pastor generalmente debe tener amor para la gente, que le obliga a cuidar de ellos, a guiarlos. Personas con ese don obviamente se encuentran alegría en ver que la gente crece en fe y a la vez obviamente también desalienta al saber que la gente echa para atrás y todo ese asunto, ¿no? Pero es parte de lo que uno como pastor pues también tiene que ver, ¿no? Ahora, aquí hay algunas preguntas para saber, para que ustedes se pesen si tienen don de pastoreo o no. Dice, ¿tienes un amor profundo por las personas que te obliga a cuidar de ellos? Bueno, en esa línea, recuerde que todos pastoreamos, ¿no? ¿Dónde? En el hogar, En el hogar. Todos pastoreamos en el hogar. Nosotros somos, ahí está la primera iglesia nuestra. Entonces, ¿tienes un amor profundo por las personas que te obligan a cuidar de ellos? Bueno, primeramente por la familia, ¿no? ¿Te gusta reunirte con personas para escuchar su historia de vida y proponerles un consejo bíblico? El pastor, como la consejería va muy ligada al pastoreo, hay que desarrollar esa capacidad de escuchar, ¿no? O sea, si usted es una persona que no le gusta escuchar y se desespera, pues no serviría para pastor, ni para consejero. Cuando escucha que alguien está sufriendo, es tu primer instinto tratar de reunirte con ellos para ser de ayuda, son capaces de señalar el pecado y la locura en la vida de alguien de manera amorosa, al punto que las personas lo toman como ayuda. Esto es bien importante, ¿no? Porque, digamos, hay mucha gente que es capaz de señalar el pecado y la locura en la vida de las personas, ¿cierto? Pero muchas veces no se tiene el cuidado de poder de decir bien las cosas, entonces más bien esa sana intención de ayudar a las personas se convierte en una piedra de tropiezo si es que uno lo dice de una mala manera, ¿no? Ustedes no han visto que a veces uno recibe un consejo y el consejo es bueno, pero la forma en la que se lo dicen a uno como que bloquea el consejo, ¿no? Como que uno dice, mira, era un buen consejo, pero en la forma en que se lo dijeron o me lo dijeron, ya uno como que le crea anticuerpos, ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio en eso, en lo que uno va a aconsejar y en la forma en la que uno lo va a decir, sin caer en todo. Recuerde cómo se corrige el pecado, ¿no? ¿Cómo se corrige el pecado? misericordia y verdad. Misericordia y verdad, o sea, las dos, un equilibrio, ¿no? ¿Le gusta reunirse con los cristianos para ayudarles a madurar con la fe? Parte de eso. Bueno, después está el otro ministerio que es el del maestro, ¿no? Bueno, es el tal vez el más conocido, o sea, personas que instruyen a los cristianos en la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver el don de enseñanza que también está en el otro grupo, entonces podemos profundizar un poquito, pero generalmente las personas que tienen ese don de ser maestros tienen esa capacidad de enseñar, ¿no? Y les recuerdo, ahorita vamos a profundizar más en este. Estos que acabamos de ver no son títulos, recuerde eso, no son títulos, son funciones. Una persona puede decir que tiene el don de ser maestro, pero si no lo ejerce, realmente no lo tiene, ¿no? Porque ¿qué le sirve eso? Eso no es un título, es una función, ¿no? Entonces es como lo que dice ahí, una persona no llega a ser profeta porque alguien le dé un título, sino más bien porque ejerce la profecía en términos de que predica la palabra y lleva el evangelio, ¿no? Entonces, el propósito de estos dones ministeriales de todos estos que están aquí, al igual que de todos los dones que estamos viendo, es muy claro, y lo deja escrito en la palabra en Efesios 4:11, dice, ahí mismo donde leímos, ¿no? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos, es decir, edificar a la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de que uno perfeccione la iglesia, los santos, y ya no sean niños fluctuantes? Pues que no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, todos estos dones que estamos viendo, y estos, en este caso los ministeriales, acuérdense, el objetivo es edificar la iglesia. La edificación tiene que ver con crecimiento, ¿no? Uno nunca edifica, bueno, a no ser de que haga un sótano, ¿no? Pero generalmente uno edifica para arriba, ¿no? O sea, edifica para crecer, ¿no? Entonces, básicamente son dones ministeriales, algunos les llaman dones de equipamiento, o sea, que son, digamos, como lo que uno necesita para prepararse, ¿no? Entonces, esos son dones ministeriales, ¿no? Vamos a ver este último grupo, que son los dones motivacionales, que está en Romanos 12, del 6 al 8. Alguien que me lea ahí Romanos 12, del 6 al 8. Yo, pastor, Adelante. de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, bueno, aquí hay otro grupo, gracias David. Aquí hay otro grupo de dones que generalmente se llaman dones motivacionales. Entonces, la palabra griega que se usa cuando se usó de la palabra dones aquí en esta parte tiene que ver y es esta que está aquí, carisma, digámoslo así, que también la encuentra uno en Primera de Pedro 4:10, cuando Pedro también está instando a la iglesia a que ejerza sus dones, ¿no? A emplearlos para el beneficio de los demás. Básicamente aquí Pablo lo que está hablando aquí en Romanos es prácticamente replicando un poco lo que ya Pedro había dicho en cuanto a animarnos a que ejerzamos los dones, obviamente, del servicio de la iglesia, ¿no? Bueno, con esto de los dones, pues el libre albedrío que Dios nos ha dado es para todos, ¿no? Entonces, insisto, todos tenemos al menos un don, porque la palabra así lo dice, a cada uno le ha sido dado un don, pero es decisión de uno, primero, si los quiere ejercer, ¿no? Y segundo, si uno quiere ir en pos de otro, o básicamente se queda ahí, ¿no? Acuérdate como lo que vimos ahora de los 5 talentos, 5, 2, 1, hay gente que busca multiplicarlos, y lo que hablamos hace 15 días también de que está bien, uno sabe en lo que uno tiene fortalezas, pero la misma palabra nos insta a que busquemos otros dones también, o ejerzámonos en otras cosas, porque es mucha la mies y los obreros poco. Entonces, en la medida en que uno se pueda desempeñar en diferentes frentes, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablaban del don de profecía, que vuelve y se repite, ya solo sabemos claramente qué es, porque es profecía, hablar la palabra del Dios. Pero está hablando del don de servicio, ¿no? Hablemos un poquito del don de servicio. Ese don, pues lo tiene toda aquella persona que tiene esa inclinación a servir, que disfruta servir a los demás, que le gusta hacer cosas prácticas por los demás, por la iglesia. Ese don de ayuda, de servicio, es esa capacidad de trabajar en equipo, uno al lado del otro con alegría, completar las tareas que a uno se le han sido encomendadas. Eh, por lo general, la gente que tiene el don de servicio, eh, pues lo menos que le interesa. Recuerden que todo esto que vimos de los dones, uno sabe para qué son y uno sabe a quién edifican, ¿no? Entonces, lo menos que a uno le interesa cuando uno tiene el don de servicio es como dicen por ahí, robar, o sea, ser visible, ¿no? O sea, generalmente estar detrás de bambalinas, detrás de escena, haciendo su labor, entendiendo obviamente que los miembros del cuerpo que más importantes y los que más trabajan muchas veces son los que menos se ven, ¿no? Y eso hace más meritorio el asunto, ¿no? Ahora, no quiere decir que el hecho de que se vean esté mal, no quiere decir eso, pero por lo general la gente que tiene el don de servicio, lo que le interesa es eso, ¿no? La satisfacción personal es ver que uno ha servido a los demás, que ha suplido una necesidad y todo eso, más allá del reconocimiento y el agradecimiento, ¿no? Entonces, el gozo básicamente está en eso, cuando uno ve que uno ayuda a alivianar cargas y alguna responsabilidad, ¿no? El don del servicio se acompaña generalmente con una actitud de humildad y sacrificio. Una persona, si no es humilde, no tiene el don de servicio definitivamente, entendiendo que la humildad, recuerde, la humildad es tierra laborable, ¿no? No saber que uno se la sabe todas, sino que a veces cuando uno mismo está sirviendo, uno aprende y crece igual con la gente que está sirviendo, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que
dice la misma palabra que a uno lo que le da el crecimiento es el servicio como tal, ¿no? Entonces, esa habilidad de también uno saber las necesidades de los demás, de percibirlas y de ver de qué manera uno puede ayudar de una u otra forma, ¿no? Personas que tienen ese don de ayuda generalmente tienen esa tendencia a demostrar esa actitud de siervo. Acuérdate que un siervo como tal es aquel que siempre está anuente, dispuesto a lo que su Señor quiere, necesita, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuál era el sentir de Cristo Jesús hacia la gente, hacia los desválidos, y entonces, entendiendo lo que Él quisiera para ellos, pues uno está dispuesto, obviamente, en la medida de sus capacidades, de hacer lo que el Señor haría, ¿no? De entregar todo lo que Él podía entregar en pos de aliviar alguna carga a la gente. Entonces, bueno, obviamente demostrar esa actitud de siervo, tener esa atención y esa expectativa por ayudar a los demás, ¿no? Algunas preguntas para saber si uno realmente tiene el don de servicio, ¿no? Por ejemplo, te gusta ayudar a otros a ser más eficientes en su trabajo? ¿Usted prefiere trabajar detrás de escena? Cuando alguien está haciendo un trabajo mal, ¿es tu primer instinto ayudarle en lugar de criticarlo? Eso sí es bien importante. Hay una historia en Hechos, yo no sé si ustedes la han leído. Ustedes saben quién es Apolos, ¿no? Han escuchado de Apolos, ¿cierto? Sí, Sí, amén. Apolos, cuando uno ve que la iglesia de Corinto, ¿no? La iglesia estaba dividida, ¿no? Y la iglesia unos decían, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces decían, wow, entonces Apolos no es cualquier pintado, ¿ah? Apolos es alguien importante. De hecho, la Biblia lo menciona ya en el libro de Hechos también, como alguien muy elocuente, muy diestro en las escrituras y todo eso. ¿Y ustedes se acuerdan quién fue a ver predicar a Apolos? Bueno, les voy a leer. Eso está en Hechos 18:24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Entonces uno sabía que no era cualquier pintado en la pared como para que lo pusieran ahí a la par de Pablo, ¿no? Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, mire qué importante es. Ellos están escuchando a Apolos predicar, ¿no? Y entonces me imagino que Aquila le decía a este, decía, mira, qué pasión tiene ese, digamos que ese muchacho, ¿no? O ese señor. Pero bueno, hay que corregirle esto y aquello, y esperaron a que terminara, ¿no? Y después lo llevaron aparte, porque si no es algo grave, ¿no? Obviamente, si usted está ahí oyendo que alguien está diciendo una barrabasada, pues a lo mejor hay que meter la cuchara, pero si es algo que amerita corregir por aparte, entonces está bien. Entonces, cuando alguien está haciendo algo mal, bueno, ese llamado a corregirlo en lugar de estarlo condenando o criticarlo, ¿no? ¿Prefiere trabajar en labores de apoyo en lugar de una capacidad de liderazgo? Bueno, ahora, el hecho de que a uno le guste ser líder no quiere decir que uno no tenga el don de servicio, ¿no? Pero también hay un don de liderazgo que lo leímos por ahí, ¿no? Cuando escucha de una persona con necesidades, ofrece sus servicios si es posible, bueno, eso es importante también. Entonces, ese es el don de servicio. El don de servicio hoy en día, aunque a la gente le gusta que le digan siervo y todo eso, a veces cuesta, ¿no? Cuesta entender. Porque uno no entiende, la mayoría de la gente le gustaría servir, pero acuérdense que en las cosas de Dios, no, esos verbos que terminan en ía, ¿no? Que yo quería, es que a mí me gustaría, es que bueno, eso no sirve mucho en las cosas del Señor, porque las cosas del Señor es el que las hace, ¿no? No el que le gustaría hacerlas. Entonces hay gente que le gustaría servir, pero a veces no toman la decisión, ya sea por miedo, lo que hablamos allá, o tal vez por la falta de compromiso como tal. Bueno, está el don de enseñanza también, que lo vimos arriba, que también está el de maestro en los ministeriales, pero aquí el don de enseñanza como que profundizando un poquito más, ese don de enseñanza desea esa capacidad que Dios nos da de poder entender y comunicar la verdad bíblica de una manera clara y relevante, ¿no? Para que haya entendimiento. Estamos hablando de enseñanza bíblica porque usted podría decir, no puede decir que los profesores de primaria, secundaria tienen el don de enseñanza. Sí, ¿qué tendrían ellos? Si no son cristianos, ¿qué tendrían? Por ejemplo, un profesor de un cole que no es cristiano, uno sabe que tiene
esa inclinación a enseñar, ¿cierto? Y a lo mejor tienen la capacidad, pero ¿sería un don o qué sería? Es un talento. Es un talento, si no, Vocación. sí, es una vocación, pero digamos que en el tema que estamos hablando sería un talento, ¿no? Porque como no está no está al servicio de Dios, no enseña la palabra como tal, entonces ya no es un don como tal, sino como tiene ese talento de enseñar como tal. Entonces, recuerda que los dones son dones siempre y cuando estén al servicio de la iglesia del Señor, o sea, del Señor mismo, ¿no? Porque pues obviamente ella es la esposa, él es el esposo. Entonces, estas personas, obviamente, esa capacidad de transmitir el mensaje de la palabra, ¿no? Disfrutan, y no solamente tienen esa capacidad, sino que disfrutan de enseñar, y no solamente de enseñar, sino de aprender, ¿no? Disfrutan aprender, investigar, ilustran la verdad de la escritura, disfrutan estudiar, aprender nuevas cosas, transmitirlas, o sea, hay gente que le gusta aprender cosas, pero a veces no le gusta transmitirlas, entonces eso no sería propiamente un don de enseñanza. Está bueno que lo que uno aprenda uno lo pueda dar también y discipular y preparar gente para, ¿me entiendes? Eso tiene que ver con el don de enseñanza. Por ejemplo, saber si tienen el don, ¿no? Le gusta estudiar e investigar, le gusta impartir la verdad bíblica a los demás, otros vienen a usted para la profundización con las escrituras, cuando usted enseña, las personas logran entender el mensaje, cuando ve a alguien confundido en su comprensión de la Biblia, se siente con la responsabilidad de hablar con ellos, disfrutas hablando con varios tamaños de grupos sobre temas bíblicos y tienes convicciones firmes acerca de lo que enseña. Por ejemplo, yo podría decir por ejemplo, Paola tiene el don de enseñanza porque a ella le gusta investigar y cuando yo le digo a ella que, bueno, el otro martes de tal cosa y yo toda la semana dura investigando, bajando información, haciendo su presentación y bueno, entonces es parte de tener ese don de enseñar, ¿no? De tener que le guste a uno eso, de lo que uno ha aprendido, poder transmitirlo, ¿no? Y yo creo que a todos nos gusta estudiar todo ese asunto, ¿no? Tal vez lo que nos falta es dar un pasito en decir, bueno, ¿cómo lo transmito? Transmitirlo, ¿no? Recuerden que este discipulado es una buena ventana para que los que sientan que han aprendido y que han pasado, yo he aprendido algo y quisiera transmitirlo, de pronto aquí ustedes nada más me dicen y abrimos un espacio, porque esa es la idea también, ¿no? Para que ustedes puedan aprender a transmitir, porque a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces, yo tenía un compañero de estudio en la universidad que, como dicen en Colombia, era un mazo. Un mazo en Colombia es que era muy inteligente, era lo máximo, ¿no? Pero vieras que él nos enseñaba a nosotros en los exámenes, nos preparaba para los exámenes y al final todos ganamos el examen y él lo perdía. Yo no sé por qué, pero hay gente que es así. O saben tanto y cuando te van a explicar se pegan una enredada y digo, pero si esa persona sabe, yo he hablado con ella y conoce, pero no sé, no tienen la capacidad de transmitir ideas, o sea, eso es bien importante tenerlo, ¿no? Entonces, el don de la enseñanza. Bueno, ¿qué más? Bueno, después está el don de la exhortación, que hablamos allá. Exhortar tiene que ver con animar, puede ser con animar o siempre inspirar a que la gente salga adelante. El exhortador generalmente es una persona que disfruta animando y motivando a las personas a que vivan su vida cristiana, que sigan adelante, que perseveren, que no echen marcha atrás, ¿me entiendes? Eso es bien importante. Son personas extremadamente positivas que pueden ser llamados motivadores. Ahora, estamos hablando de motivación bíblica, no los motivadores que conocemos hoy en día de que se apartan del evangelio. Esto generalmente tiene que ver con la motivación a que la gente a que la gente sepa que sí se puede vivir en santidad, que puede vivir sin pecar, que sí se puede ser fiel, o sea, ese tipo de motivación, ¿no? No la otra motivación del positivismo y de la declaración positiva y todo eso no tiene nada que ver con eso. Implica obviamente motivar y animar y consolar a otros para que maduren en su caminar con el Señor, que es lo más importante. Las personas que tienen este don generalmente tienen esa sensibilidad que no es muy usual, ¿no? Y se sienten muy atraídos por aquellos que están desanimados, con dificultades, porque, o sea, generalmente cuando uno tiene ese tipo de contacto con ese tipo de personas, y si usted es una persona que les gusta exhortar, pues wow, como pez en el agua, ¿ah? Porque, digamos, si a uno le gusta exhortar y uno se encuentra con alguien que también es un exhortador, pues como que chocan, ¿no?
pero generalmente algo que dicen de los polos opuestos, o sea, si usted es una persona que tiene el don de soltar y te encuentras con alguien que está en dificultad, eh, con dificultades, como queriendo echar marcha atrás, como que, wow, tiene una oportunidad, una ventana para despegar tu don, ¿no? Generalmente tienden a acudir a ellos, a esas personas con alivio, con consuelo, eh, son muy pacientes, son optimistas, como lo decíamos ahora, ¿no? ¿Cómo saber si una persona tiene ese don, el don de exhortar? Dice, las personas le buscan para un consejo y para exhortación, ¿no? Hay personas que tienen esa pega, digámoslo así, de que los buscan precisamente para eso, ¿no? Un consejo, porque saben que son personas muy positivas, ¿no? Por el contrario, o sea, si usted o usted conoce a alguna persona que es muy dado a la queja, porque yo no sé si ustedes conocen, pero yo conozco gente que el único lenguaje que conocen es el de la queja. Hay personas que uno conoce que dice, bueno, ¿cuándo será que yo voy a escuchar a esta persona diciendo, no, todo bien, gracias a Dios, aquí saliendo adelante? No, hay gente que siempre se está quejando, ¿no? Yo una vez conocí a un señor que lo llamé por teléfono y hablé con él y yo creo que él no sabía con quién estaba hablando. Digo, ¿y qué? ¿Cómo está? No, bien, bien, todo bien, ahí vamos saliendo, ahí vamos, todo bien. Entonces, y al rato me dice, ¿pero yo con quién estoy hablando? Le digo, no, yo soy el pastor. Ay, pastor, viera qué mal estoy. ¿Me entiendes? Y digo, pero no sé por qué cambió inmediatamente, pero hay gente que le gusta eso, ¿no? Le gusta, porque son estrategias, ¿no? Que existen, o sea, eso tiene su nombre y todo, pero hay estrategias donde la gente le gusta hacerse sentir menos o tiene que ver con una baja autoestima, inspirar, digamos, como el pesar a los demás, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Mari? Sí, pastor, yo iba a preguntar, el quejarse, digamos, es muy parecido a la conmiseración, o van de la mano. Es que digamos que sí, la conmiseración tiene que ver con eso de digamos, verse de una manera miserable, digámoslo así, o ver a alguien con conmiseración es verlo con miserableza, digámoslo así, como que no se valora o como que no está en el lugar que debería estar, ¿no? Por eso es que la Biblia habla de que cuando uno está aquí esperando solamente que el Señor regrese sin que le importe nada, como queriendo decir, yo ya me salvé, los demás verán qué hacen, como diría un personaje ahí, importa a mí, ¿se acuerdan? Esa es una persona que es digna de conmiseración, o sea, verlo como el más miserable de todos los miserables, ¿no? Entonces, el lenguaje de la queja, pues sí, tiene cierta asociación, digámoslo, a la conmiseración en el sentido de que hay muy baja autoestima, de que uno siempre se autopercibe como lo peorcito que hay, ¿me entiendes? Hay gente que tiene ese problema, de siempre querer, se sienten bien inspirando lástima, ¿no? Entonces, eso va muy ligado ahí con la conmiseración. Sí, correcto. Ok, bueno, estamos hablando aquí de... Las personas le buscan para un consejo, les gusta caminar con alguien en medio de sus dificultades, eso es importante también. Son atraídos por personas, aquellos que están dolidos y necesitados, es paciente con las personas, prefiere usted hablar personalmente con alguien sobre sus problemas en lugar de enviar a alguien más para que le ayude. Esas son algunas preguntas para uno saber si realmente está inclinado hacia lo que es la parte de la exhortación. Hay muchas más, ¿no? O sea, pero generalmente son personas que les gusta estar animando, ¿no? Ahora, aquí lo importante de esto es que si uno está exhortando a alguien, pues uno por lo menos sea una persona que está llena de motivación, ¿no? O sea, de que uno tiene una autoestima alta, ¿no? Y les digo eso porque hay mucha gente que le gusta exhortar a los demás, pero a veces uno dice, bueno, esa persona debería exhortarse a sí misma primero, porque son un desastre de vida y mantienen bombardeando a las demás gente de exhortación y animándola a que sigan adelante, pero ellos mismos no siguen adelante, ¿no? Yo no sé si les contaba yo alguna vez que en la iglesia fue una pareja y que la señora me decía que Dios la usaba a ella, que ella tenía el don, ¿de qué era que me dijo? No me acuerdo si era el don de profecía o don de ya no sé qué, pero que el Sí, de Señor profecía. que el Señor la usaba a ella para darle consejos a los demás, ¿no? Es que el Señor me dijo a mí que haga esto para que arregle su vida, pero la vida de ella era un desastre completo. Entonces, a mí me cuesta creer, sinceramente, me cuesta creer que Dios use a una persona para que le arregle la vida a los demás,
y que no arregle su propia vida, ¿no? O sea, no creo que Dios actúe así jamás. O sea, Dios no es injusto para eso. Pastor, Ajá. y que podríamos decir que uno no puede dar lo que no tiene. También, sí, uno no podría dar de lo que no tiene. Sí, Cindy. Quería devolverme un poquitito y digamos, si a alguien le gusta estudiar, si tiene la información, tiene ese deseo de enseñar, pero no tiene tal vez como la habilidad debería de buscar qué sé yo, ¿cómo le digo? Otro ministerio, no sé, otro don, o debería esforzarse y capacitarse o ver si puede aprender a enseñar. O sea, ¿qué debería hacer? Yo creería que si una persona, digamos, tiene esa inclinación a aprender, a investigar, a instruirse y todo eso, es, digamos, digamos, la distancia de eso a transmitirlo, así como uno lo aprendió, como decía mismo Pablo, ¿no? Yo lo que recibí por gracia, pues por gracia lo doy. Entonces, el pasito que falta por dar es muy pequeño. Yo creo que a uno lo que le instruye es la información, ¿no? Si es como cuando a uno le dicen, y hay gente que tiene ese problema y es muy común, ¿no? Que a veces uno tiene la información ahí, pero le cuesta, por ejemplo, como tomar la iniciativa. Y les he contado a veces que a veces está uno en un auditorio y uno dice, y uno tiene una pregunta y uno dice, ay, voy a hacer esta pregunta, pero que sí, que no, que sí, que no. Y entonces no la hace uno. Después hay otra persona que hace la misma pregunta que uno iba a hacer y todo el mundo dice, wow, qué buena pregunta, excelente. Y eso da pie para que se... Y uno dice, uy, pero si esa era la pregunta que yo tenía. ¿Me entiendes? A mí me ha pasado. Y entonces, ¿me entiendes? Pero uno tiene la información, es el pasito. Eso es como cuando uno a todos los que están ahí, cuando a uno le preguntan de algo que uno maneja, pero así, ¿no? Por ejemplo, a los que son mamás o los que somos papás que nos pregunten sobre la paternidad o la maternidad, ¿no? Y lo asocio ahorita porque hay un muchacho en la oficina que acaba de tener bebé, entonces a uno le pregunta y uno dice, no, pues usted está pequeñito, bueno, las etapas de lo que es el, que uno dice, es que a mí nadie me enseñó a ser papá ni nada. Digo, bueno, ahí está el manual de vida, ahí está, lo que pasa es que la gente no se instruye. Entonces, ¿qué pasa? O sea, uno tiene la información, entonces a uno a veces le preguntan de un tema en particular y uno lo habla, pero sin que nadie le diga nada, ¿me entiende? Porque uno se siente tranquilo en la información que maneja. Lo mismo puede pasar con la palabra, ¿no? Obviamente, hay temas de la palabra que uno ignora. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, en algún momento me pregunta, pastor, y es que en el Apocalipsis y eso de los jinetes y los sellos, ¿usted qué piensa de los 7 cabezas y todo eso? Y digo, uy, ¿qué pienso yo de eso? No, o sea, de Apocalipsis todavía no me he metido de lleno ahí. Hay tanto que me falta todavía por aprender. Entonces, por eso es que un sano consejo, y es algo que nos ha enseñado el pastor, es, diga que no sabe. O sea, ¿para qué va a poner usted a titubear y todo? No, diga que no sabe. Pero si es algo que usted sabe, ¿qué le impide a uno expresarlo? Eso es como cuando le dicen a uno, alguien que tiene algún testimonio que contar, y entendiendo que el testimonio es lo que Cristo ha hecho en su vida, cualquiera de nosotros se puede parar ahí y decir, bueno, yo conocí al Señor hace X años, antes de eso era un desastre realmente, pero de tantos años para acá, el Señor he tenido la posibilidad de renovar lo que yo pensaba antes, ahorita tengo los principios de Dios, me he metido de lleno en relacionarme con personas que podamos ir creciendo. Bueno, una cantidad de cosas que uno podría contar que uno no tendría que aprenderlas, ¿cierto? Porque ya uno las fue aprendiendo poco a poco. Pero si estamos hablando de instruirse a través de la investigación y todo eso, si la información está ahí, contestando obviamente lo que decía Cindy, yo entiendo que hay personas que les cuesta transmitir, pero eso se aprende, ¿no? O sea, uno puede desarrollar la habilidad de poder transmitirlo, así como uno habla de cualquier otro tema donde no tiene ningún problema, en este tema es lo mismo, porque la información está ahí. Entonces, es más fácil, o sea, creo yo, y el consejo va por ahí, es que si uno tiene la inclinación a querer aprender, a investigar y todo eso, lo único que falta es como el pasito nada más para que sea completa la fotografía de decir, bueno, ahora hablemos de eso, enseñémoslo, instruyámoslo, expliquémoslo, de tal manera. Entonces, y te vas a dar cuenta que cuando uno explica algo que uno ya entendió, wow, doblemente uno lo entiende, ¿no? Y como que
lo pone sobre una base firme, el fundamento como tal, ¿no? Entonces, Pastor, sí, entonces nada más para terminar la respuesta, Marquitos, creo que lo mejor es ahí, Cindy, porque si uno decide, dice, es que de pronto no tengo, entonces uno va para otro lado y créeme que esa misma incertidumbre la va a llevar hacia a otros ministerios que quiera desarrollar, ¿no? Entonces, acabar de complementar ese y eso le va a servir a uno para todos los demás. ¿Qué, Gracias, Marquitos? pastor. Marquitos? no, era tal vez complementando eso o haciéndole una consulta a usted. También, como toda una vida uno, aunque tenga el conocimiento y todo, también tiene que prepararse, digamos, como cuando le dicen a usted, va a tener que hablar de tal cosa. Entonces, como Paula, que se prepara, ¿verdad? También me imagino que tiene que haber técnicas de cómo enseñar y cómo llevar un hilo conductor, como dice usted, tratar de no salirse o escribir en temas, el tema uno, dos y tres, seguirlo, Sí, ¿cierto? hay cursos de oratoria, digamos, a uno le enseñan, digamos que cuando uno está exponiendo en un auditorio hay que mirar a todo lado, no hay que quedarse mirando a una persona en particular, no hay que mirar al suelo, hay que levantar la vista, hay que subir y bajar los tonos de voz para que no sea un solo tono, sin gritar, ¿no? Porque no es necesario tampoco gritar. Pero son técnicas, digamos, lo que a uno le enseñan. Imagínate que si hasta Pablo aprendió a tener contentamiento, porque él dijo, yo aprendí a tener contentamiento, o sea, ¿y qué fue lo que le ayudó a él a tener contentamiento? El vivir las experiencias, ¿no? Entonces, la vivencia es la que le da a uno la destreza, las buenas prácticas hacen al maestro, ¿no? Sí, hay que prepararse, obviamente, el conocimiento, pero por eso estamos hablando de que si uno ya hizo esa primera parte de prepararse, de instruirse, lo demás es un pasito, nada más es tomar la decisión y la hace completita. Ok, sigamos entonces. Bueno, les decía que se sienten atraídos hacia la gente que tiene dificultades. Estamos hablando de la gente que tiene el don de exhortación como tal, ¿no? Bueno, ya esto lo vimos acá, paciente. Bueno, está el don de dar, ¿no? El don de dar que estamos hablando porque estamos hablando que el de dar que lo dé que lo dé bien. El dar tiene que ver con repartir, no tiene que, generalmente cuando la gente habla del dador alegre, está hablando siempre de plata, pero no, acuérdense, no, lo único, no solamente es plata lo que uno tiene que dar, uno puede dar tiempo, uno puede dar sus talentos, sus dones, sus habilidades, pues, su energía, sus recursos para otras personas, para el avance del evangelio y de la iglesia como tal, ¿no? Entonces, generalmente a esas personas también se les habla como con gente que contribuye, ¿no? Digamos que el don de dar es esa capacidad de dar no solamente dinero, sino cualquier otra forma de ayuda, pero que lo importante ahí es que lo que uno dé, pues siempre lo dé con alegría, con prudencia, que uno sea generoso. Y cuando dicen dar generosamente, no tiene que ver con dar grandes cantidades, sino que darlo de buena forma, ¿no? Porque ¿de qué le sirve a una persona que ayude? Por ejemplo, hablemos de alguien que ayude económicamente, da una cantidad fuerte de dinero, pero la da con dolor, la da como, ¿me entiende? Entonces, eso no tiene nada generoso. Generoso aquel que da, digamos, con gusto, ¿no? Y sin importar si es dinero, sin importar la cantidad, y si es lo demás, pues obviamente un abrazo, un consuelo, una exhortación como lo que hablamos ahora, ¿no? Generalmente siempre buscando en suplir alguna necesidad, ¿no? Entonces, personas que tienen ese don de dar, generalmente ven sus recursos, lo que tienen, o su capacidad de hacer las cosas, su tiempo, como que realmente es de Dios el asunto, ¿no? No es mío, o sea, esto que estoy dando no es mío, es algo que Dios me ha prestado, porque yo soy un mayordomo, o sea, simplemente estoy administrando algo que Dios me ha dado nada más. Entonces no lo veo como que fuera mío, sino que trato de administrarlo de una manera eficiente como tal, ¿no? Son personas que disfrutan dando de sí mismo y de lo que tienen y aunque no tengan nada para dar, por lo general dice, bueno, entonces te apoyo en oración, pues por lo menos, que para eso no se necesita plata ni mucho menos. Entonces, ¿cómo saber si uno tiene el don de dar? Algunas preguntas que podrían ayudarnos. Bueno, tiende a saber las necesidades de los demás más de lo que la otra gente ve. Hay gente que tiene esa capacidad de ver, poder ver que alguien está en necesidad y a lo mejor la demás gente ni cuenta se da. Le gusta dar su tiempo, sus talentos, sus recursos a los demás, apoyar un proyecto que vale la pena, le representa un privilegio, digámoslo así. Le da a la iglesia regularmente con alegría y con sacrificio, no estamos hablando solo de dinero. Oyes a menudo a otras personas comentando que eres una persona generosa,
ahí quiero insistir en eso de que a veces dicen, uy, es que esa persona es muy generosa. Hoy en día lo asocian en que es muy dador, ¿no? Económicamente, ¿no? Pues acuerden que generoso es el que da con alegría, independiente de si es mucho o poco, pero que sienta ese gozo y ese placer de poder dar lo que tiene, ¿no? Llámese tiempo, llámese lo que sea. Ese es el dador. Por eso habla que el dador alegre, ¿no? Un dador tiene que ser alegre, pero generalmente siempre lo ponen. ¿Se acuerdan de ese video que ponían del dador alegre? ¿Se acuerdan de ese que iba bailando hasta la canasta donde echaba la plata y hacía pasos de breakdance y todo? Pero eso no tiene nada que ver con un dador alegre. Bueno, el don de administrador, que es el de presidir, dirigir, generalmente lo tiene la persona que administra, obviamente, aquel que disfruta en organizar, en liderar. Son estas personas que a veces se les llama líder o facilitadores, es un don, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene esa capacidad de ser administrador, de ser dirigente, de liderar algo. A veces hay personas que tienen más la inclinación a dejarse guiar, ¿no? Pero siempre necesitan de un administrador o de un líder, ¿no? Pasa mucho en muchas personas. Y bueno, necesitamos que nos digan qué hay que hacer, ¿no? Pero entonces siempre hará falta alguien que diga lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, el don de la administración es esa habilidad dada por Dios para orientar, tomar decisiones en nombre de otros, que por lo general, obviamente, esperando que sean buenas decisiones, al final resultan en operaciones eficientes y que las metas se logren, que es lo más importante, ¿no? Esa posibilidad de organizar personas, organizar cosas, administrar bien las finanzas, generalmente hacen de una persona un buen administrador, ¿no? Entonces, la gente que tiene ese don de administrar, por lo general tienen buen ojo para los detallitos, ¿no? O sea, tienen esa capacidad de ver detallitos, de saber cómo optimizar las cosas, resolver los problemas de la mejor manera, razonar con inteligencia. Entonces, es un don de liderazgo, ¿no? Ahora, aquí cabría una pregunta que ustedes qué dicen, ¿los líderes o la gente que tiene esas capacidades nacen o se hacen? Es una pregunta que toda la vida ha surgido, ¿no? Si un líder nace o un líder se hace. Yo digo que se hace, pastor. Yo digo que nace. Se pueden las dos. Yo creo que se pueden las dos, o sea, el liderazgo es algo que uno puede aprender, o sea, es algo Yo que uno creo puede que las dos. desarrollar. Pero sí hay gente que nace con esa capacidad de liderar, hay gente que es líder por naturaleza, ¿me entienden? Hay otra gente que lo va desarrollando, pero hay gente que nace con eso y nace con esa capacidad de dirigir y a veces desde el colegio uno ve chiquitos que organizan a los demás y son los y cuando hay una mejenga son los que, "Uy, soy el capitán del equipo", bueno, aparte que es dueño del balón, pero bueno, soy el capitán del equipo, lo que sea, pero a veces uno desde chiquitos ve a ciertos niños con esa capacidad de liderar y de organizar y ese asunto. Entonces, sí se nace con ciertas características, algo que uno lleva en el temperamento del ser líder, pero acuerden que también hay una parte de la personalidad que es el carácter, ¿no? Entonces uno puede moldearlo y eso pues se complemente y hace de uno un buen líder. Entonces, ese don de administración que decía que es esa capacidad de orientar y tomar decisiones en nombre de otros, ¿no? Bueno, ¿cómo saber si uno tiene ese don? Bueno, hay algunas preguntas que están aquí. Dice, cuando las cosas están mal organizadas, usted se frustra y quiere ayudar a arreglarlas. Le gusta a uno el orden, organizar. Tiene la capacidad de traer orden a situaciones de caos, le resulta natural organizar su vida, horarios, las finanzas, las prioridades, trabajar en tareas y proyectos le inyecta energía, hacer las cosas con eficiencia y rapidez le importa más a usted que a la mayoría de la gente. Entonces, son características de una persona que es organizada, que es administradora, acuérdate que la definición de la mayordomía, ¿no? Responsable de todo, pero al final dueño de nada. Entonces, cuando uno es responsable de todo, pues uno mantiene las cosas ordenaditas porque sabe uno que tiene que dar cuentas, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad. Después está el don espiritual del liderazgo, que va muy ligado al anterior, pero bueno, básicamente eso se encuentra en personas que tienen, ya cuando estamos hablando ya de líderes como tal, tienen una visión a futuro, ¿no? Y en el caso del liderazgo espiritual, o en las cosas de Dios, esa visión clara y significativa de lo que Dios quiere y hacia dónde nos quiere llevar el Señor, digámoslo así, para guiar a muchos, porque como les dije ahorita, hay gente que sí necesita ser guiada,
Hay gente que tiene la capacidad de guiar, hay otros que no, necesitan un líder que por lo menos les esté marcando el camino, que es lo que hace el pastor con sus ovejas, ¿no? El pastor generalmente marca el camino, que nadie se desvíe, cosas de esas. Entonces, si hay gente que después de ser ovejas desarrollan su capacidad de liderazgo y ya comienzan a liderar a otros, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Josué. Josué en algún tiempo estuvo al mando de Moisés y Moisés, pero llegó un momento en que a él le tocó asumir liderazgo y tuvo que hacerlo, ¿no? Pero porque fue aprendiendo, ¿no? O sea, se fue formando de tal manera que al final pudo hacerlo. Entonces, ¿dónde es liderazgo? Bueno, algunas preguntas aquí, dice, otros tienen confianza en su capacidad para liderar, es importante, a veces hay personas en las que otras dicen, no, yo confío en lo que él decida porque él para liderar es bueno, toma buenas decisiones, tiene buen ojo. ¿Te gusta ser la última voz o con la responsabilidad general de la dirección y el éxito de una organización o un grupo? Parte de lo que la gente que le gusta ser líder. Generalmente toma liderazgo en un grupo donde no existe ninguno. Tienes un liderazgo agradable en lugar de frustrante y difícil. Otros acuden a usted para tomar las decisiones más importantes para un grupo u organización. Entonces son algunas características de un líder, ¿no? Después está el don de la misericordia, que tiene que ver con la compasión. Bueno, recuerda que la misericordia, una definición de misericordia muy facilita. Bueno, todos conocemos la definición de misericordia, que es no recibir lo que uno merece, pero una definición más popular así es como ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Parte de la misericordia, tener compasión. ¿Quién es misericordioso? Quien se preocupa por los necesitados y les muestra compasión y amor. El don de la misericordia es esa capacidad que podemos tener de sentir y expresar una simpatía y una compasión inusual, ¿no? Que no todo el mundo siente por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles, situaciones en crisis, el poder ponerse en sus zapatos. Y si uno ha pasado por una situación parecida a esa, pues mucho más misericordioso uno sería, ¿no? En el sentido de que uno entiende lo que se siente. Personas con el don de misericordia tienen la capacidad de caminar en los zapatos del otro, como les decía, y a sentir el dolor y las cargas que llevan, ¿no? Precisamente porque uno ya sabe de lo que se trata. ¿Algunas preguntas para saber si uno tiene ese don? Bueno, podríamos verla. Dice, ¿se identifica plenamente con quienes están necesitados, heridos, enfermos, discapacitados o personas de edad avanzada? Eso es importante. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo tengo misericordia de una persona de edad avanzada si yo no he estado en esa situación? Pero bueno, usted, no hemos estado en esa situación, pero más bien les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Por qué? Si nosotros no hemos sido de edad avanzada, ¿no? Pero ¿por qué nosotros podríamos ser misericordiosos con otras personas de edad avanzada? ¿Por qué? Por imaginarnos en la posición de ellos cuando estemos adultos. Podría ser, pero hay algo más cercano que nos Por haría ser, ¿por qué? por ser empáticos. Por ser empático, puede ser, pero Pastor, digamos, Por sí, respeto a la edad. por las respeto, sí, personas, por los familiares pero que ¿Cómo es la nosotros pregunta, hemos pastor? tenido. no, que por ¿Cómo es la ejemplo, pregunta? que por ejemplo, si yo veo una persona, un adulto mayor, lo veo un adulto mayor, entonces, eh, todo lo que has dicho está cierto. Entonces, yo debería ser misericordioso con esa persona, es decir, eh, tener no compasión en cuanto a lástima, sino mostrar cierto afecto y todo eso. Sí, algunos dijeron, porque sí, parte de lo que me ayuda es que me imagino que cuando yo sea mayor voy a sentir eso, por empatía, por eso. Pero hay algo que a uno, bueno, también no a todo mundo, pero a la gran mayoría nos ayuda, digámoslo, a ser misericordioso con otros adultos mayores, algo cercano. ¿Qué nos forma a Imaginar, nosotros? Por los imaginarnos familiares que a uno nuestros tiene. padres. Eso, por ahí quería que no fuéramos, porque nosotros tenemos, o sea, todos los que estamos aquí y los que tenemos nuestros padres vivos o nuestros abuelos son adultos mayores, ¿no? Son personas con las cuales sí tenemos misericordia por un lazo de sangre y los entendemos, tenemos cariño. Entonces, a veces no entiende uno que una persona diga, ah, yo con mi abuelito, genial, mi abuelito, mi papá que ya es adulto mayor, tengo paciencia, bueno, soy un terrón de azúcar con mis adultos mayores, los míos, pero que uno no sea así con los demás, ¿me entiende? Que uno no muestre esa sensibilidad con los de afuera. Sería difícil encontrarlo. Pero sí, es la relación cercana que uno tiene con sus adultos mayores, con sus padres, sus abuelos, eso le sirve a uno, aunque uno no haya pasado por esa etapa todavía, de sensibilizarse con los demás, ¿no? O es lo mismo, inclusive, por ejemplo, los que les gustan los animales. No entendería que alguien tenga un perro y ame su perro y los perros sea, y que a los de la calle a patadas, ¿no?
Generalmente la gente no es así, el que ama a los perros los ama a todos por igual, el que ama a los gatos ama a todos por igual, ¿me entiendes? Entonces, las relaciones cercanas a uno le sirven y le ayudan también para ser misericordioso con los de afuera. Pero por lo general, entonces lo que estamos hablando aquí es, se identifican plenamente con quienes están necesitados, heridos, enfermos, discapacitados o personas de edad avanzada, uno se identifica con ellos, aunque si es que uno ha estado enfermo, discapacitado, uno puede identificarse con esas personas. Si uno no ha estado así, como en el caso de las personas de avanzada, es por las relaciones cercanas que uno ha tenido también. ¿Usted piensa a menudo en maneras de ministrar a aquellos que están sufriendo? Misericordia. ¿Siente una gran compasión por la gente que tiene problemas personales y emocionales? Misericordia. ¿Encuentras que cuando visitas a los que están sufriendo te trae alegría en lugar de sentirte presionado? O sea, ¿me entiendes? O sea, que uno cuando, no es que uno se alegre de ver a la gente sufriendo, sino que uno se goza de, porque se supone que si uno comparte con ellos, uno no va a ir a verlos sufrir, ¿no? Como los amigos de Job que veíamos allá que lo estaban viendo sufrir y en vez de, sí, llegaron a acompañarlo, estaban ahí, pero comenzaron a decirle, arrepiéntete, y ¿por qué no dejas tu pecado? Bueno, una cantidad de cosas como hacerlo sentir peor todavía, ¿no? Entonces, ¿te encuentras respondiendo a gente más por compasión que por juicio? Eso es importante, ¿no? Más por compasión, o sea, por misericordia, por identificarse con ellos, por ponerte en los zapatos de ellos, que por estarlos juzgando por lo que uno crea que han hecho, ¿no? Bueno, esos son los diferentes dones que vimos aquí. Como les dije, hay diversidad de dones, o sea, hay cantidad de dones ahí. Vimos 3 grupos y si sumamos todos, creo que habíamos visto como 10 al principio, 5 acá, 9 allá, son como 20 y pico de dones y hay muchísimos más porque acuérdense que un don es esa capacitación que el Señor nos da de hacer algo para edificación de la iglesia. Entonces, sin lugar a dudas, fuera de este grupo de dones que vimos, hay muchos más en los cuales uno podría contribuir, uno podría apoyar. Pero bueno, son algunos que la Biblia menciona por lo menos. Y volviendo al tema que pronto se puso ahora, que podemos desarrollar, ¿no? Cada uno busque el suyo en el que se sienta bien, desarróllelo, pero eso sí, no hay, lo que la Biblia nos insta es, busquemos otros dones también en los cuales se necesite, ¿no? Primera de Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Recuerden, ¿no? El espíritu de los dones es el mismo, ¿no? El que los da, y cuando uno habla también del espíritu, es la intencionalidad de los dones, es la misma, o sea, crecimiento espiritual. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo, ¿no? Entonces, aquí el consejo que está aquí es, como decía Pablo, y lo hemos repetido varias veces, yo desearía que todos fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don y cada uno de una manera y cada uno de otro. Entonces, esta guerra que nosotros estamos peleando, esta guerra espiritual, esta carrera espiritual, pues cada uno tiene que pelearla con lo suyo, ¿no? Con lo que se sienta bien, con su propia armadura, ¿no? ¿De dónde viene esa frase de que cada uno pelea su batalla con su propia armadura? ¿Ustedes se acuerdan de dónde viene eso? De David. David, De David, sí, David, no, prefirió ir con lo suyo, ¿no? Con su onda, con su piedrita, con su bolsita de cuero, porque era con lo que se sentía cómodo, era lo que manejaba, lo que dominaba, ¿no? Entonces, cada uno pelee sus batallas con sus propias armaduras. Entonces, por eso es importante que uno y descubra cuáles son sus fortalezas, ¿no? Para que las fortalezca aún más y para que las desarrolle. Ahora, si son varias fortalezas, pues qué bueno, genial, uno puede desarrollarse en varias cosas, ¿no? Si conoce uno gente que se vuelve en muchas cosas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Yo recuerdo en el colegio, yo tenía un compañero de estudio que para deportes, uy, había el torneo de basquetbol, era el mejor basquetbolista. Torneo de fútbol era el 10 del equipo, ¿no? Basquetbol era el pivot. Tenis de mesa era una agilidad increíble. Bueno, para todo, ¿no? Entonces tenía sus diferentes talentos y todos los desarrollaba y los ponía al servicio. En ese caso, poniendo el ejemplo al servicio del equipo donde estaba. Entonces, ¿por qué no hacerlo igual nosotros en las cosas de Dios? O sea, volvernos diestros en varias cosas. Ahora, lo ideal no es hacer muchas cosas a medias, ¿no? Lo ideal es volverse diestro en una sola cosa en la que uno puede desarrollarse, pero si uno puede complementarse con otras, mire que todos estos dones son complementarios, ¿no? No quiere decir que el que sirve para uno servir con alegría tiene que ser misericordioso, tiene que tener también algo de exhortador, tiene que tener, ¿me entiende? El que enseña
tiene que tener también esa capacidad de evangelizar, el que evangeliza tiene que tener ser paciente. Bueno, todo va como muy relacionado, ¿no? Entonces, es importante esa parte. No sé si alguien quisiera complementar algo, creo que ahí terminamos lo de los dones, creo que sí era lo último que teníamos ahí, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí. No sé si alguien quiere complementar algo, comentar algo adicional, compartirnos algo. No sé, pastor, tal vez desde el punto de vista de lo que usted comentaba ahora, de que de que hay ciertas habilidades, por decirlo de alguna forma, o ciertas características que las traen las personas desde que nacen en realidad, porque yo me pongo tal vez a dar un ejemplo un poco sencillo. No sé, que uno dice, por lo general a las mujeres les gusta mucho cocinar. Hay mujeres Ujú. que eso lo traen y es algo que no se les ve en algunas ocasiones a otras que hasta llevan cursos de cocina y todo, y uno dice, wow, pero como una mujer que no ha llevado ni un curso ni nada cocina también, y tal vez hay otras que no se les da tanto llevando montones de cursos y seminarios y todo, no sé, yo lo veo desde ese punto de vista para otras, para tal vez para otros ámbitos, y de ahí por ejemplo, lo que usted mencionaba de las personas que tienen mucha fluidez, mucha facilidad para comunicarse. Eso lo traen a veces, como usted lo mencionaba, desde niños. Entonces, tal vez desde ese punto de vista, complementando, yo sí soy mucho de la perspectiva de que eso yo lo veo también hasta como un talento que Dios le da a las personas y que, bueno, que podría llegarse a convertir en don si lo capacitan o lo desenvuelven en la parte espiritual, ¿verdad? Pero no sé, eso era lo que yo quería comentar. Sí, eso que dice Juan Pablo es bien, bien clave, ¿no? O sea, a veces uno nace con esas destrezas, llega un momento en que uno lo pone al servicio del Señor y de la iglesia y se convierten en dones, pero también si uno tiene esas destrezas, si uno no las practica, en esta vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, lo que no se practique se va perdiendo, ¿no? O sea, eso es una realidad. Uno conoce gente que tocaba la guitarra y dejó de tocarla y dejaba de tocarla y dejaba de tocarla, entonces ya llega un momento en que ya no es que se le olvide del todo, pero ya la destreza se pierde, ¿no? Se va perdiendo. Entonces, por eso es que es importante y por eso les decía yo que la oración de Pablo a la iglesia era de que él oraba para que la gente se fortaleciera y crecieran espiritualmente, ¿no? Porque la idea siempre es crecer en esto de la iglesia. Y me acuerdo ahorita, porque en estos días estaba viendo, no sé por qué me encontré con el video ese del chico brasileño, ¿se acuerda? De Jota, no sé qué, esa canción que él cantó cuando estaba niño que decía Aleluya, ¿se acuerda? ¿La han escuchado? Sí, señor. Sí, claro. Uno ve a ese chiquito cantando una pasión bueno, yo no sé cuántas veces he visto yo ese video y todas las veces que la veo me pega. Pero ¿dónde está ese muchacho ahora? Bueno, ya se volvió un Ya travesti se perdió. y todo eso. Y aún así, travesti lo suben a algunas iglesias lo suben al altar por lo que fue, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué le sirvió eso en su momento, que fue un don? Porque en su momento, cuando fue cristianito, pero si lo enfocó mal, lo desvió, o sea, lo canalizó mal, eso no sirve de nada, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Entonces, por eso es que esa frase que dice el Señor, que no es que escoge capacitados, sino que capacita escogidos, ¿no? O sea, y no quiere decir que una persona que no cante nada en el momento en que se pone en las manos del Señor y ya de la noche a la mañana se convierte uno en un Pavarotti, tampoco, ¿no? Pero sí puede uno educar la voz, instruirse, adquirir ciertas capacidades. Sí es cierto lo que dice Juan Pablo, hay gente que nace con sus habilidades, pero si esas habilidades no se canalizan bien y todo eso, pues al final no sirven de nada, ¿no? Como dice por ahí la palabra, yo puedo hacer de todo, yo puedo hablar en lenguas, yo puedo ser un maestro del piano, pero si no tengo amor, es decir, si no lo hago al servicio de los demás, ¿de qué me sirve? De nada, ¿no? No sirve de nada. Entonces la invitación es cada uno desarrollese en algo, instruyase en algo, póngalo al servicio del cuerpo del Señor y verán que a medida que uno a medida que uno va dando, porque de qué manera uno se sigue nutriendo más cuando uno va, como que va abriendo espacio, ¿no?
voy dando lo que tengo, entonces recibo, voy dando, entonces vamos creciendo todos en una misma línea. ¿Estamos? Keishel. Pastor, una consultita, ahora que usted está mencionando eso, nosotros, digamos, como miembros, digamos, activos de Efesios, Cartago, aparte de la escuelita y de Ujier y así, ¿qué otras formas podríamos servir, digamos, que no sea, digamos, de tal vez cantando o, digamos, en la escuelita o así? ¿Qué otras cosas hacen ustedes que tal vez uno podría incorporarse? Esa es una buena pregunta, Keishel. Mira, nosotros ahorita, bueno, hay ministerios que son visibles, ¿no? Por ejemplo, el ministerio de los Ujier, el ministerio de la escuelita. Bueno, ahorita ya no tenemos grupo de cocina, ni mucho menos, porque menos mal, ¿no? Bueno, el ministerio de la alabanza, que son los visibles, digámoslo así. Nosotros, nosotros tenemos un ministerio de evangelismo que no lo hemos relanzado todavía. Bueno, lo más que hacíamos como ministerio de evangelismo era ir a predicar a las ruinas. Yo sí he querido es como retomar, y ahí peco yo de eso. Heme aquí, como dice, mea culpa, ¿no? De que he querido, varias veces lo he mencionado, retomar el grupo de evangelismo y no lo hemos hecho. Hay que hacerlo, definitivamente. Pero ahorita, Keishel, que lo mencionas, sí tenemos una necesidad en la iglesia, y es que tenemos un grupo de jóvenes que se creció de un momento a otro, ¿no? Estamos hablando de muchachos de 14, 15, 16, 17, que tenemos un grupito ahí grandecito. Bueno, nosotros en Cartago tenemos un solo salón para los chicos que ya se hizo pequeño, o sea, ese salón. Yo he estado con la gente del salón, del centro comercial, que si nos pueden alquilar un salón adicional para separar por lo menos el grupo de los grandes. Pero está bien, tampoco ganamos separando grupos porque no tenemos maestros, o sea, no tenemos profesores, o sea, es una realidad. Nosotros necesitamos ahorita, y de hecho el domingo pasado se me olvidó hacer el anuncio, necesitamos gente que quiera trabajar con adolescentes, o sea, con chicos grandes, eh, porque son chicos a los cuales hay que llegar de una manera diferente, ¿no? Entonces, es algo que hay que armar, o sea, la escuelita, porque cualquiera podría decir, pastor, es que yo no soy muy dado con los niños. Bueno, ahí están los adolescentes. Es que ni con los niños ni los adolescentes. Bueno, está bien, ahí están las Ujier. No, pero es que no me gusta, para mí eso de echar gen en la mano significa mucho esfuerzo. Está bien, entonces, como Ujier no. Eh, ¿Te gusta cantar? Sí, bueno, entonces está bien, vamos a ver, y se te da la oportunidad en el grupo de la alabanza, está bien. No, nada de eso, bueno, entonces llégate los domingos tempranito para que nos ayudes a arreglar las sillas y a hacer cosas ahí. No, pastor, tampoco. Entonces, ¿me entiendes? Entonces uno dice, bueno, entonces al final, ¿qué? Porque acuérdate que un siervo, Keishel y todos, si algo caracteriza a un siervo es que un siervo no hace lo que el siervo quiere hacer, sino que un siervo está al servicio de lo que su señor requiere. Y no estoy diciendo que el señor sea yo, ni mucho menos, sino lo que la iglesia, la obra necesita, ¿no? Entonces, siempre hay algo que hacer, siempre se puede hacer algo, ¿no? El grupo de mujeres que mi esposa se hacen reuniones allá, bueno, nosotros alquilábamos antes un salón ahí en el centro comercial, pero alquilábamos un salón y hacíamos un gasto grande y llegaban 6, 7, 8 mujeres y dijo, no, hombre, pues, mejor lo hacemos en una casa y no incurrimos en ese gasto. Entonces, hay que trabajar con el grupo de mujeres también. Hay que volver a retomarlo de ir a otros barrios, por allá a lo que es la parte de los diques, la campiña. Hay grupos de mujeres que ir allá, padres de familia, los niños que no son de la iglesia como tal. Hay que ir por allá también a ver qué podemos retomar. Esas son cosas que hay que hacer. Entonces, sí, no somos una iglesia grande, Keisha, en donde yo te diga, mira, aquí está el Ministerio de Matrimonio, está el Ministerio de Parejas Jóvenes, Parejas Mayores, está el Ministerio de Adulto Mayor, está el Ministerio de Jóvenes que escriben con la izquierda, está el Ministerio de Jóvenes que escriben con la derecha. Bueno, una cantidad de ministerios que existen en iglesias grandes porque hay mucha gente, pero nosotros somos una iglesia relativamente pequeña, pero siempre hay cosas que hacer en las iglesias, o sea, definitivamente. Pablo, ¿usted iba a decir algo? Sí, es que, bueno, pensé que lo iba a decir, pero digamos, usted dijo que no había grupo de cocina, pero sí hay un grupo de ventas. Entonces, digamos, ese grupo tampoco es visible, pero son personas que, pues obviamente, semana a semana
es a lo que ellos puedan y a lo que ellos, ¿verdad?, quieran, también poner de lo que ellos hacen. Bueno, voy a llevar un arroz con leche, entonces hacen 10 o 15 arroces con leche y así. Digamos, no es como que la persona vaya a llevar todos los días porque son varios, entonces ahí se turnan. Entonces tal vez como esa parte también. Y bueno, lo del sonido, que Ah, solo bueno, soy yo. lo del sonido es otra cosa, que Eh, el sonido quedó Paola solita ahí otra vez. entonces puede ser, Porque hicimos un intento con unos sonidistas y se nos fueron. Entonces, pero sí. A veces Paola, por ejemplo, un domingo tiene que ir a la escuelita, entonces tiene que dejar todo montado ese sonido y irse para la escuelita y si pasa algo, o alguna vez que pasó, ir a llamarla corriendo para que venga a ver qué pasa. Entonces, necesitamos formar sonidistas, gente que le guste ahí, y que tampoco, ser sonidista en la iglesia no es tampoco gran cosa porque nosotros no tenemos que estar pendientes de ecualizar una guitarra eléctrica, que bájele el sonido al tambor de la batería, o súbale al clarinete, o hey, bájale a la trompeta. ¿No? ¿Me entienden? Es dos micrófonos, bueno, ni dos micrófonos, uno, porque ahorita están cantando uno por uno. Entonces, no es tampoco gran cosa, pero no hay tampoco, no hay sonidista. Ahora que Paola menciona lo de las ventas, sí, sí es cierto, eso de las ventas también. Ahora, por ejemplo, hoy es 23 de mayo, dentro de un mes es el Día del Padre, hay que organizar algo, hay que... Entonces, ¿qué pasa? Al final, los que terminan organizando todo de lo que vamos a hacer, y somos los mismos de siempre, ¿no? Entonces, sí es importante como organizarnos un poco más y los eventos, por ejemplo, viene el Día del Padre, después del Día del Padre viene el Día de la Madre más allá, entonces hay que organizarnos nosotros mismos y a veces son las mismas mujeres las que tienen que organizarse su Día de la Madre y ellas mismas organizarnos a nosotros el Día del Padre. Pero bueno, Pastor, son actividades que hay que ir organizando. Sí, Flori. yo no sé si es un ministerio o no, pero la canasta del amor es muy, muy importante. Bueno, la canasta del amor, eso es otra cosa de, por ejemplo, pero bueno, cerremos el video y seguimos hablando porque estos son temas ya como muy propios nuestros, ¿no? Vamos a orar y seguimos hablando un poquito, unos 5 minutitos más sobre estos temas que hacen parte ya, que es parte de los ministerios, está bien, pero ya es como más de nosotros, ¿no? Para que no se dé cuenta, déjenme ver, mis 20 seguidores de YouTube no se den cuenta de todo esto que estamos hablando. Regálame una oración ahí, Marquitos, para irnos. Ya, ¿me escuchan? Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos las gracias por la enseñanza del día de hoy, para que estemos claros, Señor, cuál es nuestra posición en la iglesia, Padre eterno. Úsanos, por favor, Señor. Guíanos a ver en qué podemos ayudar a la iglesia, Señor, para que crezca, para que sean nosotros también. Te doy las gracias por todos mis hermanos, Padre. Te pido que los bendigas, que los acompañes siempre, Señor. Al pastor que le diga que siga adelante y te pedimos por él, Señor, para que lo cuide siempre y que siga en ese camino, Señor, para que nosotros podamos seguirlo a él como él sigue a Cristo, como decía Pablo. Bendito y alabado seas, Padre. Te damos las gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.